Ok, sí. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con la clase de hoy. El propósito de la clase de hoy es que que comprendamos los conceptos básicos moleculares de eh, los lípidos, cómo se conforman. Otro propósito que tengo es que veamos el valor y el rol de los ecosanoides y si andamos bien con el tiempo, vamos a ver un poquitito a modo de presentación. eh, si llegamos hasta ahí, va a ser presentación y cierre del tema de hoy, lípidos, de lo que se refiere al transporte, ¿de acuerdo? Así que vamos a tratar de alcanzar esos objetivos. Como siempre, ustedes cualquier cosita me van interrumpiendo, me van preguntando y vamos revisando las fortalezas y las debilidades. Bueno, eh, grupos funcionales, los grupos funcionales que vamos a utilizar ahora son, eh, son grupos funcionales muy sencillos en donde vamos a trabajar con alcanos y alquenos, grupos ácido orgánico y la función éster. Es decir, lo que vamos a trabajar nosotros va a ser, la vamos a simplificar. Las cadenas carbonadas, sí, las vamos a escribir de manera simplificada de esta manera, en donde recuerden que escribirlo así, cada vértice está representando y yo escribo un radical carbonílico, ¿sí? Así. Acá tengo un enlace libre de H2, sí, H2 y al final de la cadena CH3, ¿eh? Entonces, esta forma resumida de escribirlo así en ángulos lo van a encontrar en muchos libros, por una cuestión de una economía visual, que no se vean tantos símbolos y letras, pero bueno, es el modo de representar. Es en el caso de una cadena de un hidrocarburo saturado. Así que, a revisar el capítulo de hidrocarburos. También vamos a trabajar el concepto de eh, ácido orgánico, el grupo carbonilo y el alcohol, o oxidilo, como lo conocíamos nosotros. Y vamos a hablar también de el grupo éster, en donde el grupo éster es el resultante de la combinación del ácido orgánico, el ácido orgánico, ven que tengo un delay acá, el ácido orgánico más la combinación de un grupo alcohol. ¿Eh? Entonces, de ahí va a resultar el éster. Es decir, que el éster sería como la formación de una sal, ¿no? Entonces, por ahora estos van a ser los grupos funcionales que vamos a estar trabajando, ¿sí? Entonces, alcanos, alquenos, ácidos orgánicos y éster. Bueno, vamos. Entonces, eh, al trabajar con el concepto de ácidos grasos, los ácidos grasos pueden ser de dos tipos. Vamos a ver un poquitito, nos vamos a parar en la nomenclatura. Los ácidos orgánicos
libres, los ácidos libres, ¿qué me pasa? Ya tengo que ir escribiendo despacio. Un ácido graso libre, vamos a ir contándole los átomos de carbono. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, 11, 19. Vale. Bueno, ahí he identificado un ácido graso de 20 átomos de carbono. ¿De acuerdo? Fíjense que la organización en el espacio hace que los enlaces simples, cada uno de, de los átomos de carbono puede girar sobre su propio eje, ¿cierto? Este sería un ácido graso de cadenas saturadas. Pero también tenemos ácidos grasos de cadenas insaturadas, ¿no? La cadena insaturada sería, por ejemplo, algo así, ¿no? Que yo acá le ponga doble enlace, ¿no? Por ejemplo. Que evidentemente, ahora la pregunta, vamos a tratar de irse un poquito más abajo. Voy a tratar de replicar el mismo, pero escrito de otra manera. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 átomos de carbono, en donde en el átomo 7, en el átomo 13 y en el átomo 16, yo tengo dobles enlaces. ¿De acuerdo? Fíjense, este átomo, este ácido graso que he diseñado acá, obviamente lo he inventado, ¿no? Ambos dos son ácidos grasos insaturados, pero lo particular es que presentan qué cosa en el doble enlace. Si han leído el capítulo de alcanos, lo reconocen, o bueno, el de alquenos, si lo han leído, reconocen qué es lo que ustedes ven ahí, qué es lo que presentan de diferente de ellos. En principio, si no saquemos la cuenta, todos los átomos tienen la misma cantidad de, perdón, todos los carbonos, uff, todos los ácidos grasos tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Entonces, ¿qué características presentan? ¿Qué es lo que ustedes evidencian ahí? La igual fórmula molecular resumida, a ver qué les hace pensar eso cuando yo digo igual fórmula molecular resumida. ¿Qué sigue? Igual fórmula molecular resumida. ¿Qué pasa? Que no tengo cámara, acá está. Igual fórmula molecular resumida. Entonces, ¿qué son entre ellos? ¿Son el mismo ácido graso? Bueno, a ver, el mismo. Fíjate, mira, tiene la misma cantidad de átomos de carbono, tiene la misma cantidad de dobles enlaces.
pero vos ves que la distribución en el espacio sea la misma. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo que son diferentes, son distintos, sí. Entonces, ¿qué son entre ellos? Igual fórmula molecular resumida y distinta distribución en el espacio. ¿Qué es lo que son? Concepto y definición básica que les voy a preguntar en el parcial. Acuérdense que les he dicho en varias oportunidades. Entre ellos dos son isómeros, ¿de acuerdo? Y estos isómeros tienen la particularidad, que si ustedes observan, que este, este ácido graso con su cadena carbonada tendría la forma así como de un pianito, ¿eh? Y acá no se respeta esto, tiene estas zonas de enlaces que no continúan con la misma arquitectura en el espacio. Entonces, estos ácidos grasos no son iguales, son isómeros. Por el hecho de tener dobles enlaces, recuerden que una de las isomerías que uno estudia en el capítulo o lo salté, ¿no? Esto que lo hago en líneas de segmentos, así, no me ha quedado muy feo. Esto que lo hago en segmentos trata de representar que imaginariamente el doble enlace da lugar a un plano donde está el doble enlace de los átomos de carbono, da lugar a un plano de manera tal que hay enlaces que quedan por encima del plano imaginario y hay enlaces que quedan por debajo. Entonces, eso es lo que trataba de representar, escribiendo los enlaces en pequeños segmentitos, ¿eh? Entonces, aquí, en este contexto de este plano imaginario, aparecen dos tipos de isomería: la isomería cis y la isomería trans. Me cuesta escribir con el puño levantado, ¿viste? Que si no apoyas el puño en la tablet, raya. Bueno, miren, entendiendo que el doble enlace genera el plano, si yo tengo una molécula que entra por acá, hecho uno, y que sigue por acá, pero no es lo mismo que la molécula traiga una cadena carbonada por este enlace y que continúe la cadena carbonada por este enlace. Entonces, cuando en el plano que genera el doble enlace, la cadena atraviesa este plano y continúa por debajo, decimos que estamos hablando de un isómero trans. Y esto lo van a ver en los paquetes de comida, está de moda en el supermercado. Cuando el, el doble enlace que da lugar a este plano imaginario, sus cadenas carbonadas que están unidas antes de él, llegan al doble enlace y continúan por el mismo lado del plano, ya sea por encima o por debajo de este plano imaginario, decimos que es un isómero cis. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a encontrar en el supermercado con mucha frecuencia, porque es donde está más como resaltado y de moda, dice libre de grasas trans, enriquecido con grasas cis. Bueno, ¿a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia precisamente a esta característica de los ácidos grasos que contiene ese producto. ¿Y por qué es tan importante? Es importante la diferencia en la isomería porque el, la cadena del ácido graso que tiene la isomería trans tiene la misma distribución en el espacio que la cadena de igual cantidad de átomos de carbono, pero con todos sus enlaces saturados.
Entonces, por tener esa estructura en el espacio, tanto el ácido graso saturado, y ustedes habrán escuchado en algún momento que hay que disminuir el consumo de grasas saturadas, que serían las grasas animales, estas grasas saturadas en las células van a ser metabolizadas, lo vamos a analizar en primer año de una manera extremadamente profunda, van a ser metabolizadas por un camino que es exactamente el mismo en el cual va a entrar estos ácidos grasos poliinsaturados trans. Sin embargo, el ácido graso con isomería cis va a recorrer un camino metabólico totalmente diferente por el tipo de isomería que posee el doble enlace. ¿Cuál es la oportunidad de esto? Y la oportunidad es que los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados trans van a promover la síntesis de colesterol y metabolitos que dan lugar a enfermedades relacionadas con los lípidos, enfermedades por acúmulo, ¿sí? Es decir, van a aumentar el factor de riesgo ateromatoso y el factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, los ácidos cis, hay evidencia de que promueven la disminución del colesterol circulante y disminuyen la aparición de enfermedades cardiovasculares o vasculares relacionadas con los lípidos, el metabolismo de los lípidos. Es decir, que los ácidos grasos cis no van a entrar en la misma vía metabólica que los ácidos grasos trans. Entonces, una vez que se identifica esto, hay que preguntarse cuál es la fuente de los ácidos grasos cis y cuál es la fuente de los ácidos grasos trans. Vuelvo a decir, esto que les estoy comentando tiene que ver con el hecho de que ahora en los alimentos, es tan fuerte esto que está pasando, en los alimentos lo que se destaca es que dice libre de grasas trans enriquecido eh, con grasas cis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora, ya vamos a seguir hablando de esto, cómo se nombra entonces un ácido graso. Entonces, para hablar sobre la nomenclatura de los ácidos grasos, voy a escribir un ácido graso poliinsaturado. Recuerden que las palabras siempre tratan de describir de la mejor manera lo que representa el compuesto, ¿no? Estoy diciendo poliinsaturado, más de un doble enlace. Voy a volver a inventar un ácido graso. Voy a revisar si el ácido graso que escribí tiene la cantidad de átomos que yo he colocado, o si los dobles enlaces están en los átomos que he formulado ahí. Por favor, me vuelvo a revisar. Pero está bueno para que nos haga lo más bonito posible la nomenclatura. Está un 9. Ahora vamos a revisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ¿ok? Creo que está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a empezar a describir esta molécula en la nomenclatura.
Una de las formas de nombrar a los ácidos grasos y en particular a los poliinsaturados, porque a los ácidos grasos saturados basta con nombrarlos con la cantidad de átomos que posee y listo, es suficiente, ¿no? Salvo aquellos que tienen el nombre común, ¿no? Ácido palmítico, esteárico, que tienen un nombre común. Pero desde el punto de vista de describir la molécula, bueno, uno la tiene que nombrar con el número de átomos que posee. Y siempre se comienza con el átomo de carbono, el carbonílico, como el número uno, ¿de acuerdo? Átomo número uno, ¿cuál va a ser entonces? El carbono carbonílico. Es decir, este va a ser el átomo de carbono uno. Entonces, nosotros vamos a decir que este ácido graso es una molécula que tiene 20 átomos de carbono, no, perdón, 22 átomos de carbono, dos puntos, y acá vamos a describir qué características tienen, que posee cuántos dobles enlaces. Uno, dos, tres, cuatro, ¿ven? Cuatro dobles enlaces. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro dobles enlaces. Y este triángulo es la letra delta. La letra delta en mayúscula, la delta del alfabeto griego, es un triangulito, ¿sí? Y delta quiere decir ubicados en la posición 5 a la 6 de la 9 a la 10 de la 15 a la 16 y de la 19 a la 20. ¿Está? Pero en particular, este ácido graso, ¿qué isomería tiene? Isomería cis. Entonces, esta sería la nomenclatura que describe esta molécula. 22 átomos de carbono, 22 átomos de carbono, con cuatro dobles enlaces que se encuentran ubicados en la posición 5, 9, 15, 19. Siempre se nombra el primer átomo donde comienza el doble enlace. De la 5 a la 6, de la 9 a la 10, 15 a 16, 19 a 20. Y la isomería cis. Esa sería una manera de escribir la nomenclatura de este ácido graso. Otra forma de escribir la nomenclatura de ácido graso, no sé si ustedes habrán escuchado o habrán visto en biología la beta oxidación. ¿Ya han hablado en la biología de la beta oxidación de los ácidos grasos, chicos? Sí, bueno, bárbaro. Pero, y la beta oxidación se asocia con el metabolismo de los lípidos, por supuesto, pero ¿por qué se llama beta? No sé si en algún momento se lo preguntaron a eso. Beta eh, tiene que ver con una manera también de nombrar los ácidos grasos. Y esa manera de nombrarla es con el alfabeto griego. Ah, bueno, ahora vuelvo, Camila. Eh, mira, es con el alfabeto griego, ¿sí? Fíjate. ¿Cuál es la particularidad de la nomenclatura con el alfabeto griego? Ya vuelvo, Camila, para que veamos eso. La particularidad del alfabeto griego es que comienza en el átomo de carbono número 2. Es decir, que en el alfabeto griego, yo a este ácido graso, yo voy a decir que este es el carbono alfa, que este es el carbono beta, que este es el carbono gamma, el delta, y así voy a avanzar con el alfabeto. Entonces, cuando ustedes estudian la beta oxidación, están haciendo referencia a que el ácido graso se va a ir cortando, se va a ir procesando en la región del carbono beta. Es decir, que el ácido graso se va a ir procesando
en esta región porque está utilizando la nomenclatura con el alfabeto griego. Cuando el ácido graso se procesa de esta manera, da fragmentos de, de compuestos con dos átomos de carbono, como por ejemplo sería el metabolismo de la síntesis de la acetilcoenzima A. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma de nombrar los ácidos grasos es con el alfabeto griego, entendiendo que el alfabeto griego comienza a partir del carbono número 2. ¿Está bien? ¿Quedó claro entonces por qué se llama beta oxidación? Porque el proceso de la ruptura del enlace surge en la zona del carbono beta, que sería el átomo de carbono número 3. Pero en el caso particular de los ácidos grasos poliinsaturados, voy a volver con lo de Camila, así eh, avanzamos. Bueno, Camila, mira, ¿cómo te das cuenta que un ácido graso insaturado es trans o es cis? Vos te vas a dar cuenta por qué, porque tiene en la zona del doble enlace esta configuración o esta configuración. Pues fíjate, vayamos pensando en el doble enlace que está acá en el átomo de carbono 7, ¿sí? Si vos imaginaras que acá hay un plano donde está el doble enlace, hay un plano, nosotros podemos ver que la cadena carbonada viene por arriba del plano que se genera acá, por arriba del plano, y continúa la cadena por debajo del plano. ¿Lo ves? Es decir, está sucediendo esto por arriba del plano y continúa por debajo del plano. Entonces, ese, ese diseño podría ser por acá también, ¿no? Que venga por debajo del plano, de este plano, y continúa por arriba. Es decir, que lo atraviesa el plano. Entonces, si vos colocás la manito o un papel, en su métrica de parcial hay un dibujo de estos. Bueno, vos agarrás con la virome, con algo, vos pones la virome o pones un papel apoyado sobre doble enlace y te fijas si la molécula atraviesa el plano de ese papel que vos estás colocando, ¿no? Entonces, si es así, si la atraviesan, ese isómero es trans. Sin embargo, si vos ves que acá hay un plano, ¿no? La molécula viene por acá arriba, entra por arriba del plano, ¿lo ves? De este plano que genera el doble enlace. Y en vez de seguir por acá abajo, la molécula entra entra por arriba del plano y sigue por arriba del plano. Sale por el mismo lado. ¿Ves? Es este caso, mira. Por acá viene la cadena, doble enlace y sigue por el mismo lugar. Cuando eso sucede, es un isómero cis. Mira, si te fijas la cadena, con toda su complejidad, viene por debajo del plano, que está acá, se genera ahí, viene por debajo del plano y sigue por debajo del plano. Sería este caso, ¿no? Que la cadena carbonada venga por acá y siga por debajo. Entonces, no atraviesa, como en este caso, no atraviesa, no es que hace así y sigue por abajo, hace así y sigue por arriba. No atraviesa, está siempre del mismo lado, por eso se lo denomina isomería cis. ¿Quedó claro, Karen? Ok, bueno. Gracias por el aporte. Gracias por el aporte, Francesco. Bueno, no se olviden de ir agregando sí o sí o sí o sí, Harper, por favor. Y Feducci. Bueno, entonces ahora quiero volver otra vez a este apartado de la nomenclatura. Vení, vení, vení. Estoy con mis hijas ahí que están, va y viene comida, ¿eh? Cuando no tenés problema de la imagen corporal y el peso, mientras la comida sea saludable, vamos para adelante. Entonces,
Revisando, nomenclatura, contando los átomos de carbono y describiendo también si tiene dobles enlaces, qué cantidad y en qué posición comienza cada uno de ellos. Y especificando el tipo de isómero del que estamos hablando. ¿Está? El tipo de isómero de estamos hablando. La otra nomenclatura dijimos que es con el alfabeto griego, ¿no? En donde el alfabeto comienza alfa, la letra alfa, la primera del alfabeto griego, con el carbono número 2. Recuerden que siempre, para enumerar los átomos de carbono de los ácidos grasos, siempre se comienza con el carbono carbonílico, el carbono número 1. ¿Está? Ahora bien, existe una serie de compuestos. eh, a ver, les voy a hacer, chicos, eh, una pregunta y quiero que opinen libremente. Creo que esto ya lo, ustedes han cursado antes, ya lo he trabajado con ustedes. La pregunta es, bueno, Ana Bárbaro, me encanta tu pregunta. Mira, la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados es que el ácido graso saturado tiene el concepto de saturado, voy a dibujar uno chiquitito, es que tiene el átomo de carbono, todas sus valencias ocupadas por hidrógenos. ¿Mm? Mira, esto sería un ácido graso saturado. Si vos te fijas, cada átomo de carbono tiene sus valencias ocupadas, ya sea unida a otro átomo de carbono o las que le quedan totalmente unidas a hidrógeno. ¿Ves? Entonces, acá tenés cuatro valencias, tenés una, dos, tres, cuatro, que sería la de cada hidrógeno, ¿sí? Acá tenés una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Es decir, que cada átomo de carbono tiene completa sus valencias con hidrógeno. Eso es saturado. Insaturado, vamos a hacer este mismo, pero insaturado, es aquel que no tiene todas las valencias del átomo de carbono ocupadas por hidrógenos. Fíjate, acá tenés una, dos, tres y una para el hidrógeno, ¿lo ves? Tiene cuatro valencias. Pero ¿qué pasa? No todas las valencias están ocupadas con hidrógeno, sino que acá tenés doble carbono, carbono y un solo hidrógeno. Entonces, a este átomo le faltan hidrógenos respecto del mismo comparado. Entonces, este ácido graso tiene carbonos insaturados. Insaturados, le faltan hidrógenos. Después, si vos agarrás por un proceso químico, rompes el doble enlace y le metes hidrógeno, se va a convertir en saturado. ¿Cuándo convertís una molécula en insaturada? Cuando le haces perder hidrógenos y haces que se formen un doble enlace. Los alquenos son insaturados, los alquinos son moléculas insaturadas. Los alcanos son moléculas saturadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están todos los otros enlaces, para completar los cuatro, son todos hidrógenos, ¿no? Y fíjense un detalle. Este que yo acabo de dibujar acá, ¿qué tipo de isómero es? Este que yo acabo de dibujar acá. ¿Qué tipo de isómero es? ¿Cis o trans? Ya mismo le ponen así imaginariamente un papelito, la pantalla, o la virome, y se fijan, ¿no? Ponen la virome en el doble enlace y se fijan. La molécula, ¿por dónde viene? ¿Viene por debajo? Ok, ¿y por dónde sigue? ¿Por arriba o por el mismo lado? Si la atraviesa, va a ser un isómero trans. Y si sigue del mismo lado que entró la molécula, va a ser un isómero cis. ¿Qué isomería tiene el ácido el ácido orgánico que yo he dibujado acá?
Perfecto, Francesca, es trans. Y si no, en verdad, hagan lo que yo les digo. Coloquen en la pizarra, ahora en la pantalla, coloquen la virome que tienen en mano, colóquenlo en el doble enlace y van a ver cómo gráficamente la molécula entra por debajo y sale por encima, en este dibujo que yo hice. ¿Mm? Y entonces, para contestar tu pregunta, Ana, sí, efectivamente, el hecho de que tenga dobles enlaces o triples enlaces hace que la molécula sea insaturada. ¿Está? Bueno. Vamos a seguir entonces. Perdón, ¿podemos seguir? ¿Alguna inquietud? Quiero llegar a un concepto muy importante, que ocupa casi un capítulo del libro. Bueno, gracias, hijo, gracias. Va una pregunta que pretendo que sea movilizadora. Chicos, ¿podemos dejar viste que consumís grasas y te provoca riesgo vasculares, riesgo cardíaco, obstrucciones, te sube el colesterol, bueno, engordás, ¿sí? Acumulas lípidos y todo ese historia. ¿Puedo hacer una dieta en donde yo decida no comer absolutamente nada de grasas? La respuesta es dicotómica, ¿es sí o no? ¿Puedo vivir sin comer grasas? Recuerden que si tomás exceso de hidrato de carbono, si consumís muchas kilocalorías, nuestro metabolismo, nuestro cuerpo va a convertirlo en lípidos, ¿no? O puedes decidir no comer más grasas. Igual, vuelvo a insistir, los hidratos de carbono se van a convertir en lípidos, porque si no, ¿cómo justificás vos que tomás gaseosa, 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 gaseosa en invierno y cuando llega la época de la pileta están los rollitos flota, flota y no precisamente son de plástico, ¿no? Francesca es la única que opina, pero bueno, ¿y Cami qué opinas? Ana, ¿se puede decir o no? A ver quién más andaba por ahí. Camila, Francesca y Ana, Camila, Francesca y Ana, Marcos. Marcos fue a buscar el auto. Julieta. A ver, ¿alguien más se anima? Bueno, miren, yo les voy a contar ahora. Gracias, gracias por comentar. Les cuento una cosa. El ser humano no puede vivir sin consumir líquidos. No puede, es incompatible con la vida. Y cuando digo incompatible con la vida es porque existe algún grupo de moléculas que son esenciales. ¿Qué significa esenciales? Esenciales son aquellos compuestos o moléculas que entran en la categoría dentro de la cual nuestro cuerpo no las puede sintetizar. Nuestro cuerpo, claro que puede fabricar lípidos y por eso sí engordamos a partir de un montón de excesos de calorías y kilocalorías y una dieta inapropiada, por supuesto que engordamos. Pero nuestro cuerpo hay ciertos grupos de ácidos grasos que no puede sintetizar y que deben sí o sí, ser ingeridos en la dieta, porque la ausencia de ellos en la dieta provoca trastornos severos en la salud. Estos ácidos grasos se llaman eicosanoides. Estos eicosanoides tienen una definición, la van a encontrar en el libro. Un eicosanoide es un ácido graso que se caracteriza por poseer 20 átomos de carbono o más, por ser poliinsaturados por encima del carbono 9 y por ser un ácido graso con isomería cis. Entonces, vuelvo a repetir, un eicosanoide es un ácido graso que tiene 20 átomos de carbono o más, que tiene doble enlaces por encima del carbono número 9 y que todos sus dobles enlaces tienen isomería cis.
Estas moléculas, estos eicosanoides, la fuente de ellos son los aceites vegetales y los productos marinos. Entonces nosotros debemos sí o sí consumir aceites vegetales y productos marinos, porque si no, sería incompatible con la vida, la ausencia total de ellos. Ya les voy a contar algunos pequeños detalles, pero la idea mía es que ustedes entiendan que estos ácidos grasos son necesarios y obligatorios. Y acá viene una tercera nomenclatura que ustedes tienen que haber leído en algún lugar, que es la nomenclatura omega. La nomenclatura omega, digo así, omega, omega 3, omega 6, omega 9. Fíjense el hecho de por qué estos ácidos grasos son insaturados. En la definición, uno lee que deben poseer al menos dobles enlaces por encima del carbono 9. Es decir, deben poseer dobles enlaces al menos por encima de delta 9, del átomo de carbono número 9. Entonces, fíjense el átomo de carbono que yo, mejor dicho, el átomo de carbono, sino la molécula de ácido graso que yo he dibujado ahí en la pizarra. Fíjense que yo he dibujado una icosanoide. ¿Por qué? Cumple con la definición. Posee más de 20 átomos de carbono o más. En este caso, posee 4 dobles enlaces. Pero fíjense qué interesante. Justo cuando yo hice, coincidió que tenía dobles enlaces por encima del carbono 9 y que todos tenían isomería cis. Es decir, que yo lo que escribí acá es una icosanoide. ¿Por qué es ser esencial el hecho de que tiene dobles enlaces por encima del carbono 9? Es porque nuestro mapa genético no posee la expresión para sintetizar enzimas desaturasas, es decir, que convierten dobles enlaces en simples, desaturasas, que actúen por encima de carbono 9. Es decir, yo podría agarrar a un ácido graso saturado, procesarlo biológicamente, meterlo dentro de nuestro cuerpo y nuestras enzimas desaturar, convertir estos enlaces simples en dobles enlaces. Pero solamente lo logra hasta el carbono 9, porque no tenemos ninguna enzima que pueda hacerlo desde ahí en adelante. Por esa razón es que son esenciales. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la nomenclatura delta 9? La nomenclatura delta 9 es una referencia a grupos o familias de cadenas de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque yo puedo, lo vamos a analizar a lo largo del primer año, yo puedo realizar modificaciones dentro de la molécula, como puede ser alargarla o acortarla, ¿sí? Puedo elongarla o puedo acortarla, metiendo átomos de carbono, sacando átomos de carbono de la cadena. Eso se puede hacer por distintos procesos metabólicos. Lo que se va a mantener en esta familia de compuestos es que todos estos cambios que yo puedo realizar acá, no los hago en la última parte de la molécula. Entonces yo puedo definir familias. ¿Y cómo se define esta familia de ácidos grasos? Estas familias se agrupan por la nomenclatura omega. La nomenclatura omega hace referencia a la posición en donde está el último doble enlace, pero mirando la molécula desde atrás hacia adelante. Bueno, tratemos de descubrir qué familia omega es este que yo escribí acá. Si es desde atrás hacia adelante, yo digo uno, 2, 3. Por lo tanto, este ácido graso pertenece a la familia omega 3. Por más de que yo lo haga más largo o más cortito en toda esta porción, siempre él va a pertenecer
a la familia de los ácidos grasos omega 3. Así va a suceder con los omega 6 y con los omega 9. Bueno, a modo de agregarle algunas referencias, estas familias de ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9, su déficit se encuentra asociado inclusive a patologías neurológicas, ¿no? Eh, a la depresión, a alteraciones neurológicas importantes. eh, Tiene muchísimas patologías asociadas por el déficit de estas familias omega 3, omega 6 y omega 9. Entonces ustedes van a ver, quiero que sean cada vez más inquietos. Cuando vayan al supermercado, lean, van a ver que el paquete supongamos el paquete de pan lactal. Vos agarrás el paquete de pan lactal y no dice nada de omega, eh, de omega, no dice nada de cis o de trans. Sin embargo, cuando agarrás el paquete de pan negro, dice enriquecido con omega 3, omega 6, omega 9. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que ese pan, por poseer las fibras vegetales, viste que son la cascarita de salvado, el pan negro, eh, eso te está aportando a vos eicosanoides de esa familia de compuestos. Y todo esto viene haciendo inclusive un análisis de la historia, ¿no? La historia de la humanidad. En la época de los reyes, eh, valga la redundancia, la realeza, todos aquellos que estaban dentro del castillo, ¿sí? Los de afuera eran los plebeyos, comían harinas blancas, tremendamente refinadas porque eran puros y eran los reyes, y eran diferentes que el pueblo, que comía harina negras, pan negro. Resulta que los que vivían dentro del castillo por comer harinas súper refinadas, extremadamente blancas, que cuando ustedes van a la góndola leen harina 4.0, harina 3.0, ya cuando empiezan a leer harina 2.0, no hay de un cero, directamente de harina negra. Bueno, los reyes comían harina 4.0 y harina 3.0, o sea, todos 4.0, ultra purificada. ¿Qué quería decir? Libre de estas cascaritas del salvado, puro almidón, claro. Pero resulta que los reyes eran todos obesos, hipertensos, con trastornos vasculares obstructivos, se morían jóvenes, y resulta que los plebeyos eran delgados, saludables y no se morían tan jóvenes. Entonces la historia hizo empezar a mirar estas cosas y a descubrir qué pasaba específicamente por la dieta. Y hoy esto es tan valioso y tan importante que hoy está instalado en la descripción de todos los alimentos como una oportunidad de un mejor producto, enriquecido con omega 3, omega 6, omega 9, libre de grasas trans, enriquecido con grasas cis. ¿Han visto eso? Bueno, precisamente por las propiedades y las características de los eicosanoides, los ácidos grasos poliinsaturados. Pero también son muy importantes por otra razón, y ahora lo vamos a ver. Perdón, hasta acá, chicos, ¿van entendiendo la clase? ¿Sí? Resulta que los ácidos grasos, perdón, gracias, Carlos. Los ácidos grasos, o los lípidos, bueno, uno los puede ir clasificando. Ustedes van a ir viendo en el libro la clasificación de los ácidos grasos. Saturados, insaturados, ácidos grasos que están unidos a alcoholes, ¿sí? Ácidos grasos complejos, como los gangliosos, cerebrósidos, los glucolípidos, los esfingolípidos. Bueno, van a ir viendo la clasificación de los ácidos grasos. Pero vamos a entender uno eh, que ustedes trabajan o han trabajado seguramente en biología con mucha frecuencia y que hablan de ellos eh, cuando describen la membrana citoplasmática, cuando dicen que la membrana plasmática es
un modelo de mosaico fluido, ¿cierto? Es una bicapa fosfolipídica. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto de que son los fosfolípidos? ¿Cómo son los fosfolípidos? Eh, ¿Cómo es que los ácidos grasos pueden estar unidos a alcoholes? Bueno, el alcohol más frecuente, del cual después van a tener otros alcoholes cuando avancen en el capítulo y lean los lípidos complejos, los del sistema nervioso central. El lípido, el alcohol que más frecuente vamos a encontrar nosotros cuando vayamos estudiando es el glicerol. El glicerol, que es el nombre común, es conocido como el propano triol. Ayúdenme a revisar si me olvido de alguna valencia. 2, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Bien, este es el propano. ¿Por qué propano? Porque tiene tres átomos de carbono. Triol, porque tiene un grupo de alcohol en cada uno de sus átomos de carbono. El propano triol, que en general en los libros lo van escrito. Recuerden que por ser enlace simple, todo esto está rotando, ¿no? También recuerden que nunca se pierde este concepto de, de la posición en el espacio. eh, Todo lo que hemos visto es inclusivo, no lo borramos acá. Bueno, ¿qué puede suceder? Y puede suceder que un ácido graso, yo les comento a ustedes, cuando hablé de los grupos funcionales, ¿se acuerdan? Vamos a hacer así resumido. Miren acá. Cuando yo le dije qué grupos funcionales íbamos a trabajar ahora, dije que íbamos a trabajar ácido orgánico, íbamos a trabajar alcohol y éster. ¿De acuerdo? Hasta ahora, de todo lo que hemos estado hablando, son de ácidos orgánicos y como verán, son ácidos grasos libres, ¿sí? Pero los ácidos grasos libres se pueden esterificar, es decir, este grupo ácido puede reaccionar con el grupo alcohol y formar un éster. Es decir, que los ácidos grasos se pueden esterificar de esta manera. De forma tal que cuando esto sucede, nos encontramos en esta molécula que yo les estoy mostrando con un mono acil. Acuérdense que la terminación il es el radical, ¿no? Mono, que tiene uno solo, acil glicerida. Ahí está. Yo puedo tener ahora colocar otro ácido graso acá, un diacilglicerio. Di, dos ácidos grasos unidos al glicerol. Diacilglicerio. También puedo, vamos a poner así, mira, como lo puse recién, para seguir con el ejemplo. Y esto sería un triacilglicerio, también conocido como un triglicérido. Este triglicérido ustedes lo tienen que haber escuchado en su familia en algún momento que tengo alto los triglicéridos. Bueno, es eso. No es nada más ni nada menos que una molécula tan simple como esa. Los triglicéridos. Moléculas simples, muy fáciles de observar. Pero fíjense acá. ¿Qué sucedió? Se combinó el ácido graso libre con el alcohol. ¿De acuerdo? Triglicéridos o triacilglicéridos. ¿Eh? Entonces, estos son los que provocan obstrucción en las arterias. Y si ustedes se preguntan dónde hay
alta carga de triglicéridos. Y si no recuerdan lo desagradable que es comer un chinchulín frío en el plato con una pátina que parece que se ha derretido una vela, bueno, esa pátina blanca que está cuando el chinchulín queda seco, bueno, son los triglicéridos. Así que ya saben dónde no consumir estas cosas. Bueno, otro detalle importante que van a encontrar como una referencia es que el átomo de carbono número 2 tiene un subíndice que es una S y una N. Y eso significa spherical numbering. ¿Por qué? Porque tiene el carbono, que sería número 2. Bueno, si tenemos que empezar con el número 1, serían cualquiera de los dos extremos de este glicerol, ¿no? El SN, por su posición, siempre es el carbono número 2 en el glicerol. En él, específicamente, y con altísima frecuencia, se esterifican los eicosanoides. ¿Y por qué es importante? Entonces recuerden que en el átomo de carbono número 2 se esterifican los eicosanoides. Ahora bien, si el enlace éster es la unión de un ácido con un alcohol, yo puedo unir un ácido con un alcohol y formar un enlace éster. Pero en este caso, si yo uso el ácido fosfórico, estoy obteniendo un fosfolípido. Recuerdo que ustedes lo vieron en- en- así en el modelo de mosaico fluido, en donde dicen que la cabecita polar y las colitas son hidrófobas. Y ahí definieron micelas, ahí definieron el modelo del mosaico fluido, la bicapa fosfolípica, las colitas enfrentadas, las cabecitas polares hacia afuera, ¿sí? Bueno, eso que dibujaron de una manera tan simple es esto, chicos. Este es un fosfolípido, ¿ven? El fosfolípido, ¿no? Entonces, toda esta región que está acá, toda esta, es la cabeza y estas son las colitas. ¿Sí? Estas colitas que están acá, bueno, vamos a hacer lo más parecido posible. Una de estas colitas la vamos a hacer bestialmente, cis. Bestialmente cis. Ok. Entonces acá yo trato de representar el cúbico senoide, ¿sí? Eh, Acá trato de representar esta cadena. ¿Ok? Entonces, todo esto que está acá es la cabeza del fosfolípido y todas estas son las colitas no polares. Bueno, vieron que no es tan difícil, ¿no? No sé, me parece a mí. ¿Comentarios? Claro que sí, Julieta. Fíjate, una de las colitas, acá lo ves, es saturada, tiene todos enlaces simples. Y la otra es insaturada, tiene todos enlaces, va, todos, tiene al menos enlaces dobles. Bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Mira, lo vamos a analizar mucho en primer año, pero lo, el modelo de mosaico fluido, esta bicapa fosfolipídica, y voy a dibujar este así como una cosa muy bruta para decir es cis, ¿sí? Que es este que ustedes dibujan así, ¿no? Modelo de mosaico fluido. Bueno, cuando esta, eh, esta membrana sufre una ruptura, una lesión, por el impacto, es muy frágil la membrana. Por el impacto, esta membrana se rompe. Entonces, cuando se rompe, recuerden que
En el modelo, aquí están protegidas, digamos, en el modelo, están todas las colitas hidrófobas, apolares, es decir, las cadenas carbonadas de los ácidos grasos, ¿sí? Que pueden ser saturadas o insaturadas. Recuerden que siempre los fosfolípidos tienen insaturadas. ¿Y por qué son tan importantes? Cuando hay una lesión celular, se rompe la membrana y algunos fosfolípidos nada, quedan sueltos, ¿no? Está rota la membrana. Dejan, cuando esto sucede, si está la célula, dejan expuestos al citoplasma los eicosanoides, la cadenita de eicosanoides. Entonces, sobre ella actúa una enzima que se llama fosfolipasa A2. ¿Por qué? ¿Por qué A2? Porque actúa rompiendo el enlace éster del carbono número 2. También existe una fosfolipasa A1. La A1 va a actuar sobre el carbono número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta enzima actúa sobre la cadena donde están los eicosanoides y libera un compuesto que se llama ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a ser el sustrato de otra enzima que se llama ciclooxigenasa y va a dar lugar a la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Por otro lado, la lipooxigenasa va a dar lugar a los leucotrienos y las lipoximas. Pero fíjense que tan solo de una cadena se generan cuatro productos. Las prostaglandinas van a provocar vasodilatación, van a actuar como agentes que reclutan al sistema inmunológico para decirle, aquí está la lastimadura, acá está rota la célula, van a reclutar al sistema inmunológico, van a reclutar a los macrófagos. Algunas prostaglandinas van a ir al cerebro y van a provocar el aumento de la temperatura. Creo que cuando uno tiene una infección o un trauma, un golpe muy, muy violento, eh, te, te genera fiebre, ¿no? Te causa fiebre. Al provocar un aumento en la vasodilatación, si hay una lesión muscular, se dilata el vaso por la señal de las prostaglandinas para que pase más líquido y se provoque el edema, el entumecimiento. Y si eso se empieza a poner duro, es para evitar que avancen los efectos, las partículas o los gérmenes que pueden haber entrado en ese lugar de la lesión. Eh, de esa manera, la sangre frena un poquito más, logra salir el líquido hacia afuera en esa región y provoca ese calor. Y va dando las características de lo que se denomina la tétrada de la inflamación: entumecimiento, enrojecimiento, dolor y rubor. Se pone rojo, te duele, se pone duro y se inflama. ¿Sí? Bueno, bárbaro. ¿Y los tromboxanos qué hacen? Los tromboxanos son compuestos que activan a las plaquetas de la sangre, que se las conoce como trombocitos. Las plaquetas, ¿qué es lo que van a hacer? Y si hay vasos rotos, vasitos o capilares rotos, bueno, estos compuestos que se sintetizan a partir del fosfolípido que quedó expuesto a la enzima, van a hacer que las plaquetas se empiecen a pegar y formar el tapón para frenar el sangrado. Fíjense qué cosa interesante. Por otra parte, la, los leucotrienos y las lipoximas están relacionados de una manera muy activa con el asma bronquial, con la respuesta a la alergia, al shock anafiláctico, con el espasmo de los alveolos, ¿sí? Van a generar
respuestas inflamatorias, generalmente en el árbol respiratorio. Entonces van a estar asociados con el asma o con el broncoespasmo. Pero entonces, eh, todo este proceso, que lo vamos a analizar de una manera muy, muy, muy finita, muy fina y delicada durante el año, se puede regular, se puede controlar. Y sí, fíjate, si vos tomás antitérmicos, si vos tomás para la fiebre, si a tu hermanito le ponen, eh, ¿qué cosa? Ibuprofeno, creo que es. Sí, ibuprofeno. eh, Paracetamol, para la fiebre, para el dolor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se logra la analgesia y el control de la hipertermia? Con antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué significa esteroidal, esteroide? Los esteroides son aquellos lípidos que tienen un ciclo, un ciclo complejo. Vuelvan a ciclos en el capítulo de, que hemos dado por contenidos básicos. El ciclo, un ciclo que se llama ciclo peridropentano-fenaltreno, que es conocido como el núcleo de los esteroides. ¿Cuál es el núcleo de los esteroides? Es un ciclo complejo que lo tienen un conjunto, una familia de compuestos, principalmente el colesterol y sus derivados. El colesterol es un lípido esteroidal. ¿Por qué esteroidal? Porque tiene el núcleo esteroide. Posee este núcleo molecular complejo que se denomina cicloperidropentano-fenantreno. Y este colesterol, que uno piensa si el colesterol es bueno o es malo, ya lo vamos a analizar, es precursor de hormonas, es el que te provoca el infarto, el que te obstruye las arterias. Este es el colesterol que te hace subir la presión arterial, ¿sí? El colesterol, el que hay que dejar de consumir, hay que tener cuidado, por eso hay que hacer ejercicio físico. Bueno, este compuesto es un esteroide, porque tiene ese núcleo. Entonces, todos los fármacos que no tienen ese núcleo se denominan no esteroidales. Los fármacos que poseen en la estructura ese núcleo son los esteroidales. Por eso se llaman AINES, antiinflamatorio no esteroidal. Como por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el paracetamol, todo eso que compras para analgésicos eh, y antiinflamatorios, bueno, son AINES, es decir, son compuestos no esteroidales. ¿Y qué es lo que hacen? Bloquean la acción de la enzima y por eso disminuye la inflamación y disminuye el dolor. Por otra parte, existe un grupo de compuestos que controlan el asma, eh, la alergia, ¿sí? Que son la familia de compuestos de el Montrate. Uf, ¿qué me pasó? Montrate, anótenlo esto, y Montelukast, así se llama. Estos actúan inhibiendo la enzima lipooxigenasa. Entonces, los antiinflamatorios no esteroidales inhiben la ciclooxigenasa. La familia de los compuestos del Montrate y del Montelukast inhiben la lipooxigenasa. Pero todo este proceso se puede bloquear de golpe, total, por completo. Sí, yo puedo inhibir específicamente la fosfolipasa, que es el que da origen al primer compuesto de la cascada, ¿no? ¿Con qué cosa? Con los corticoides. Vieron que algunas personas cuando tienen asma o tienen un shock eh, por la alergia de la picadura de la hormiga o algo que es muy, muy extremadamente violento y tremendamente peligroso para la vida? ¿Por qué? Porque se inflama la glotis eh, y se obstruye el árbol respiratorio, entonces te parís por asfixia.
Bueno, ¿qué es lo primero que te dan? Te inyectan corticoides. ¿Por qué? Porque el corticoide bloquea por completo toda la vía de acá para abajo, ¿sí? La bloquea por completo a toda esta vía. No sucede directamente. Lo que pasa es que los corticoides tienen muchos efectos adversos. Entonces, el consumo de corticoides, bueno, te puede afectar el corazón, te puede afectar este, el metabolismo de tu cuerpo de una manera bastante eh, poco esperada, eh, con bastantes riesgos, ¿sí? Entonces, hay que tratar de no consumir corticoides. El corticoide deriva del colesterol, por lo tanto, es un esteroide. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si ustedes se preguntan, profe, ¿y qué tengo que saber de todo esto? Esto de manera así, tal cual como está resumida. Ustedes deben saber que los eicosanoides, que son ácidos grasos esenciales, están constituyendo los fosfolípidos de membrana, que cuando estos quedan expuestos, hay una enzima que se llama fosfolipasa A2, fosfolipasa A2, que da lugar al ácido araquidónico que produce prostaglandina, tromboxano y leucotrieno, gracias a la acción de dos enzimas. Estas enzimas, todas, pueden ser inhibidas, pueden ser bloqueadas. Muy bien. La ciclooxigenasa va a ser bloqueada por los antiinflamatorios no esteroidales. La lipoxigenasa por los compuestos de las familias del montrate y el montelukast. Y la fosfolipasa A2 va a ser inhibida con los corticoides. ¿De acuerdo? Entonces, este tema es un tema muy interesante, es un tema que es la base de lo que vamos a trabajar en el primer año, que es analgesia, inflamación y dolor. Y por eso es que yo los invito de una forma activa a que este tema lo van a encontrar específicamente en el Harper y en el Peducci. Por eso les dije que los contenidos aumentan con, eh, con el paso del tiempo y con los textos. Ahora lo que yo les voy a mostrar, recuerden por favor, lo que les hablé del colesterol y sus derivados. Yo les conté que el colesterol es un compuesto que tiene un núcleo cíclico que es lo que se conoce como el- un esteroide, el ciclo peridro pentano fenatrol. Todo lo que ellos lo tienen son derivados del colesterol, son esteroidales, compuestos esteroidales. Yo ahora lo que les voy a mostrar es compartirles una pequeña diapositiva que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recuerden que los lípidos tienen la particularidad de que son compuestos insolubles en el agua. Pero, ¿cómo es posible que los lípidos que son insolubles en el agua, en nuestra sangre, no formen así burbujas de grasas, pelotas de grasas? Bueno, esto sucede de que no se forman estas pelotas de grasa, estas burbujas, porque los lípidos en la sangre están solubilizados gracias a la presencia de unas proteínas, que seguramente las vamos a trabajar en el capítulo que viene, unas proteínas que se llaman lipoproteínas, que son proteínas que se especializan en transportar los lípidos en la sangre. Y eso para que nuestra sangre no tenga burbujas formales, gotas formales de grasa, perdón, no burbujas, gotas formales de grasa. Estas enzimas se van a ocupar de, perdón, estas proteínas, discúlpenme, estas proteínas se van a ocupar de llevar en su contenido los ácidos grasos, que es esto que dice acá, ácidos grasos, triglicéridos y colesterol esterificado. Bueno, este circuito complejo que ven acá lo vamos a comprender en primer año, pero vamos al menos a conocer que ya cuando hablemos de proteínas, cuáles son las proteínas especializadas en transportar los lípidos. Pero fíjense hacia dónde yo quería llegar con esto. Yo quería llegar a estas pequeñas imágenes que tratan de representar lo que significa el depósito de lípidos y colesterol en nuestras arterias y en nuestros vasos sanguíneos. ¿Sí? Estas son algunas imágenes que están mejoradas por
por inteligencia artificial, obviamente, por eso son dibujos tan bonitos, pero bueno, esto es lo que se conoce, esto que está acá, como un ateroma. Un ateroma es una placa que está depositada sobre el endotelio del vaso sanguíneo y provoca ¿qué cosa? Una obstrucción. Todo el volumen de sangre que viene por acá, como ustedes verán, este depósito de lípidos ha estrechado el diámetro del vaso sanguíneo y pasa poquita sangre para el otro lado. Esto es lo que provoca el infarto, ¿sí? Llega un momento en que esto se obstruye y de aquel lado del vaso sanguíneo no hay más aporte de sangre. ¿Ven? Por ejemplo, acá. Acá, el torrente sanguíneo viene administrando la sangre por acá y se encuentra con una obstrucción en donde se forma un coágulo. De aquí en adelante, por la ausencia de oxígeno, porque no hay sangre, todo el órgano que está detrás de ese vaso sanguíneo se eh, infarta, ¿sí? Es lo que se produce el infarto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por una obstrucción. ¿Qué puede suceder cuando uno tiene placas? Y bueno, como uno ve acá en este dibujo, puede ser que esta placa se rompa, se fragmente, se dispare del lugar donde está y sea lo suficientemente grande para obstruir un vaso más chiquitito hacia adelante y provocar, no en el lugar donde vos tenés el depósito, sino en otro lugar más lejano del sistema vascular, una obstrucción de alguna arteriola y eso afectar a algún órgano. Entonces, de esta manera es el modo en el cual nuestro cuerpo, bueno, esta sí, esta es eh, eh, una imagen de diagnóstico por imágenes muy buena, es real, ¿no? Miren cómo se ha estrechado de este vaso sanguíneo, se ha estrechado acá, solamente esta es la luz por donde pasa la sangre, y todo esto que está acá son depósitos de lípidos, colesterol, detritos celulares, calcio, bueno, cosas que vamos a estudiar en primer año de una manera también muy intensa porque es muy interesante. Y esto es lo que yo les decía, ¿eh? Puede desprenderse un fragmento de colesterol de aquella placa que vos tenés en algún lugar de tu cuerpo y encontrarse con vasos sanguíneos cada vez más delgaditos y obstruir el paso y por lo tanto de ahí en adelante provocar el infarto de el órgano que irriga, ¿eh? Así que, bueno, no quería dejar de que mostrar estas pequeñas imágenes para ir terminando la clase de hoy. No sé si ustedes tienen algún comentario. Recuerden que el colesterol puede estar libre y puede estar esterificado también. Así que es algo que vamos a trabajar de una manera muy intensa en primer año. Bueno, chicos, comentarios. ¿Qué les pareció eh, la clase? ¿Les pareció bien? ¿Pudieron comprender? ¿Se entendió el enfoque de hacia dónde íbamos con los contenidos? Bueno, recuerden que el deporte y la vida saludable disminuye el riesgo de depósitos de lípidos y por lo tanto disminuye el riesgo de colesterol, ¿eh? Entonces, no se olviden de agregar al contenido que todo lo que tiene que ver con los eicosanoides, la, eh, los ácidos grasos, tipos de ácidos grasos, con que se esterifican en el Wolf y en Harper van a ir agregando eh, esto de que los lípidos forman los glucolípidos, que se forman los cerebrósidos, los gangliósidos. Bueno, no quiero que estudien la fórmula molecular detallada, sino que este, sea de forma resumida, ¿sí? Cómo está formado un gangliósido, cómo está formado un galactósido, un galactolípido, cómo está formado, así de forma esquemática. En el Word lo muestra muy bien de la manera que yo lo estoy tratando de representar. Y en función de eso, me gustaría que cualquier cosita en la clase que viene, si necesitan que revisemos algo de esto, lo charlamos, eh, lo discutimos, lo ponemos a consideración y si todo va de acuerdo a mi plan, la clase que viene comenzamos con eh, aminoácidos y proteínas para ya ir acercándonos hacia el final de la asignatura de cara al segundo parcial. ¿De acuerdo, chicos? Así que bueno, si les parece, yo voy a cerrar la grabación ahora para que no sea tan extenso el video
¿Dudas, comentarios? ¿Algún comentario que les haya